Papá cuando fue a La Habana ya era gran maestro. Eh, y hay una historia muy bonita que yo la supe incluso después y cuando ya mi papá era muy viejito. Un día yo me encuentro con Roberto, el hermano del Che, aquí en Buenos Aires. Y entonces él me dice, oh, me dice, qué metejón que tenía Ernesto, me dice, con tu viejo. Digo, sí, sé que, digo, me contó tu papá, o sea, el papá del Che, don Ernesto, digo, me contó que a tu hermano, que al Che era, como él mismo decía, era hincha de mi viejo, ¿no? Y sí, dice, pero no sabés lo que nos pasó una vez. Fuimos a Mar del Plata a pasar unos días, me dice, a la playa. Roberto con Ernesto, jovencitos, Ernesto, no sé, creo que tenía 14 años, el Che. Y fueron a Mar del Plata, y que es una ciudad de mar, ¿no? Como su nombre lo dice acá en la Argentina. Y se entera Ernesto que estaba jugando Rosetto en un torneo. Y entonces le dice al hermano, vamos por favor a verlo, que quiero saludarlo. No, 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 le dice Roberto. Vinimos a Mar del Plata, nada más que a pasear, pero un poquito, nada más, lo veo un poquito y nos vamos. Y dice que cuando llegaron, mi papá acababa de terminar la partida, le estaba dando la mano al contrincante, había ganado, y entonces Ernesto le dice, vamos a saludarlo. Y Roberto dice, no, no, dice, a mí me da vergüenza, y a mí también, dice, pero vamos, lo saludamos rápido y nos vamos. Y entonces dice que se acercan a mi papá, los chicos así, adolescentes, ¿no? Muy duritos, y le dicen, felicitaciones, maestro, felicitaciones, y se van corriendo. Yo cuando Roberto me contó eso, se me puso la piel de gallina, y le digo, pero ¿cómo mi papá no me contó esa anécdota tan maravillosa? Y me dice Roberto, es que tu papá no sabía que ese chico que lo vino a saludar iba a ser el Che. Bueno, papá llega a La Habana, estaba jugando, y ya el primer día se acerca a saludarlo, el Che, y le dice, maestro, usted a mí no me conoce, pero yo soy hincha suyo desde que era chico. Y mi papá le dijo, bueno, le dijo Guevara, eso de que yo a usted no lo conozco. El Che estaba, como lo ves acá en la foto, como decimos nosotros en la Argentina, vacilando, ¿no? Que decimos, estaba como la estampita, digo, la boina, la estrella, el traje verde oliva, la barba, la juventud, porque hacía apenas 5 años que había entrado la revolución. Así que era... Y entonces mi papá le dijo, mire Guevara, eso de que yo a usted no lo conozco. Entonces la cuestión, que el Che le dice, usted hoy no juega, ¿no, maestro? No, no, dice, yo hoy no juego. Ah, dice, porque yo me enteré que hoy juegan las suspendidas. Sí, efectivamente, se juegan las suspendidas. Ah, ¿y usted qué va a hacer? No sé, dice, estaba acá leyendo algo. Y dice, papá, yo me di cuenta que le daba vergüenza, que quería pedirme algo. Y entonces dice que le dijo, ¿usted qué quiere, Guevara? Y dice, ¿quiere que le mande un auto, un jeep, y se viene al ministerio? Él estaba en el Ministerio de Industria. Le dice, ¿y se viene? ¿Y jugamos un ratito?
Sí, sí, dice, mándeme, vamos. Y dice que así hicieron varias noches, se quedaban hasta la madrugada. Dice que el primer día mi papá se sorprendió porque lo vio venir, dice, con dos perros muy grandes. Y la persona que lo había llevado a mi papá se quiso quedar. Comandante, acá le traje al maestro. Perfecto, perfecto. No, no, váyanse. No, no, yo me quedo solo. Dice que lo sacó todo. Yo me quedo solo con el maestro. Ya no había nadie en el ministerio. A la medianoche, era ya tarde. Y bueno, y dice papá que ahí se quedaban jugando al ajedrez mucho tiempo y que, jugador de primera categoría, porque yo le pregunté, le digo, ¿realmente jugaba también? Sí, sí, sí. Era un jugador de primera categoría, obviamente. Dice, yo era un gran maestro, conmigo no iba a poder, pero jugaba muy bien. Y una vez, esto me recuerda algo, una vez yo cenando con el papá del Che, ya el Che había sido asesinado en Bolivia, no estoy hablando del 80 y pico, estoy hablando, ¿no?, de casi 20 años después. Nosotros nos seguimos viendo siempre con la familia, sobre todo cuando el papá venía a Buenos Aires, don Ernesto, cuando él venía, siempre quería verlo, a mi papá, al maestro, ¿no?, de ajedrez. Y él decía, a mí me da mucho gusto verlo porque sé lo feliz que estaría mi hijo hablando con él. Entonces, hasta la última vez que visitó Buenos Aires don Ernesto, siempre cenamos juntos y siempre lo vio a mi papá. Era como que recuperaba, ¿no?, una pasión grande de su hijo. Y entonces un día estábamos cenando y mi papá, muy así, estaba todo muy coloquial, en familia, tomando un rico vinito, qué sé yo, y mi papá le dice, don Ernesto, qué poco le gustaban a su hijo las ventajas, ¿eh? Y don Ernesto dice, ¿por qué lo dice? Y dice, porque yo jugando con él me di cuenta que dice que le tenía que jugar muy duro y le daba mate, 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 dice, porque me di cuenta, dice, qué poco. Y le contesta a don Ernesto, que qué poco le gustaban a mi hijo las ventajas. Mi hijo, le dijo, dejó de jugar conmigo a los 9 años, porque se dio cuenta que yo no le estaba jugando con la fuerza que yo hubiese podido. Y me dijo, vos a mí no me estás jugando con la fuerza que podés. Nunca más voy a jugar al ajedrez con vos. Dice, eso me dijo mi hijo a los 9 años y no volvió a jugar nunca más conmigo. Y recibió un telegrama de Evita, que estaba ya muy enferma, estaba prácticamente en su lecho de muerte porque mi papá no le pudo agradecer. Mi papá no era peronista, pero Perón lo citó 3 veces en la Casa de Gobierno y tenemos muchos telegramas agradeciéndole los triunfos. Perón estaba muy agradecido a los 3 subcampeonatos del mundo, porque lo que no dijimos es que él con su equipo, permiso, Finlandia 52, aquí están las caricaturas de ellos, fueron 3 veces subcampeones del mundo, Argentina detrás de Rusia, 50, 52 y 54. Yo encontré este papel, y vi que decía Beatriz Guevara Lynch y Ernesto Guevara Lynch, el papá, en la calle Paraguay. Yo ya sabía que ellos habían vivido en la calle Paraguay. Entonces le digo, estaba todo gastadito, un papelito chiquito así de los que están al lado de los teléfonos. Y le digo, ¿qué es esto? Además reconocí la letra de él, porque yo ya había visto el diario en Bolivia, entonces ahí todos conocimos la letra. Y le digo, papá, ¿qué es esto? Ah, eso me lo dio, dice, el Che
cuando estábamos en el ministerio. ¿Por qué? Bueno, dice, porque yo le traía las cartas a la tía Beatriz y a su papá. Ah, le digo, ¿vos le traías cosas? Sí, dice, porque yo quería, porque no sé, en esa época creo que debía haber alguna de las dictaduras acá. ¿Quién estaba? Y estamos hablando de 60 y algo, Onganía. Sí, bueno, ustedes ya saben cómo es nuestro país. Por suerte ahora hace mucho que no tenemos de eso. Pero me dijo papá que el Che le dijo, no se comprometa, maestro. No lleve, dice, cosas mías, a ver si le hacen algún problema. Y que mi papá le dijo, por favor, dice, nadie me va a hacer ningún problema a mí porque yo lleve sus cartas. Eran las cartas para la familia, ¿no? Y bueno, y entonces traía cosas. Bueno, esta es uno de los tesoros de mi familia. Esta caja se la regaló el Che a mi papá, con habanos, por supuesto que se fumó mi mamá, porque mi papá no fumaba. Y bueno, le hizo hacer esta bella caja y se la entregó. Y bueno, son los tesoros de la familia. Finalmente obtiene el maestro internacional y luego obtiene el título de gran maestro en un torneo donde él le gana a Korchnoi, que era en ese momento el campeón ruso, o casi era como un campeón mundial sin corona. Era la figura más grande del torneo. Mi papá comienza el torneo ese en 1960, perdiendo las 4 primeras partidas. Yo lo recuerdo, porque cómo sufríamos en casa. Tengo recuerdos fuertes de mi infancia. Él no nos enseñó a jugar al ajedrez, no quiso que aprendiéramos a jugar al ajedrez. Dijo que era una pérdida de tiempo. Entonces, pero yo tengo recuerdos muy claros y me acuerdo de ese torneo porque mi mamá decía, chicos, a mi hermano y a mí, papá perdió otra vez anoche. Y mi papá serio en la casa y nosotros, era un drama terrible. Y a la noche siguiente, mamá, ¿cómo salió papá? Perdió otra vez. Drama, me acuerdo, se me pone la piel de gallina. Y al día siguiente, papá perdió otra vez. Y dijimos, bueno, está muerto. Y ahí ganó el título de gran maestro. Era un jugador, por eso me gusta el título de esta revista que encontré, que no sé si yo había nacido, de una revista muy antigua de deportes que encontré de mi padre, y dice acá el titular, dice, agresión e ironía en el juego de Rossetto. Y siempre, yo escuché siempre de él eso, ¿no? Que era un jugador muy aguerrido, y él siempre decía, yo no soy ningún carpintero, decía, yo no juego para tablas, o gano o pierdo. Y lo que me decían, que yo cuando era chica no me daba cuenta por qué decían que el juego de mi papá era tan agresivo, porque yo no sabía jugar al ajedrez. Pero después lo entendí en un torneo muy grande donde jugó, no sé si no es esta foto, donde está con Bobby Fischer, en un torneo en el Teatro San Martín. Tal vez sea acá. Él me lo presentó a Bobby. Lo quería muchísimo mi papá, muchísimo, muchísimo. Para él fue siempre el más grande jugador del mundo. Él dijo que para él no hubo otro. Y acá está con Karpov, quiero decir, los conoció a todos, pero para él Bobby, entonces yo aprendí a quererlo a través de mi papá, ¿no? Y bueno, gana el título de gran maestro, y bueno, qué sé yo. Y es lo que es cuando él falleció, ahora en el 2009, salieron más de 10.000 notas en periódicos de todo el mundo, en todos los idiomas. Bueno, nada, ¿qué más puedo decir? Que me siento muy orgullosa de mi padre, me siento muy orgullosa del amor
que, que me hizo inspirar por su pueblo. Recuerdo perfectamente cada cosa que me contaba de ustedes, de cómo los quería, que le decían Rosetico en Cuba. Ah, no, le decían algo. Qué tonto. Dice que en Cuba le decían Rosetico el Ardiente. No sé a qué venía ese sobrenombre. Tal vez por el ron cubano. Pero yo adoraba que hicieran notas así de mi papá, donde ahí dice estirpe y dignidad. Fue un hombre muy humilde, que nunca, jamás traicionó la amistad, jamás traicionó sus ideales, muy firme en sus convicciones, en lo que tenía que defender y en lo que tenía que atacar, por así decir, y con mucho coraje, un hombre que se hizo solo, y este título también me gustó mucho, de un diario, el más artista de los maestros. Parece ser, yo espero que acá los compañeros ajedrecistas me ayuden a comprender por qué mi padre era este artista en el tablero. Yo intenté serlo en las tablas, intenté, por suerte lo hice con mucho éxito, recibió aquel espectáculo cubano muchos premios. Intenté desde las tablas graficar el amor que yo siento por el pueblo cubano, por su música, por sus grandes artistas y por su coraje. Siempre con ustedes.